Un niño pequeño dice, «Hola, señor. Mi mamá tiene una foto de usted en su bolso». El hombre, un multimillonario CEO, se detiene en seco al ver a la madre del niño. El parque de la ciudad zumbaba de vida mientras el sol de la tarde se ocultaba bajo el horizonte, bañando el amplio verde con un resplandor dorado. Las risas de los niños resonaban desde el parque infantil, los perros ladraban entusiastamente y las parejas caminaban tomadas de la mano por los senderos serpenteantes. El mundo se movía con una alegría pausada, un marcado contraste con la realidad habitual de Ethan Caldwell. Ethan ajustó los puños de su chaqueta, una elección extraña para un paseo tranquilo, pero, por otro lado, el tiempo libre era un concepto ajeno para él. Como CEO de una de las mayores empresas tecnológicas del mundo, su vida giraba en torno a reuniones continuas, decisiones de alto riesgo y el zumbido constante de su teléfono. Hoy, sin embargo, lo había dejado atrás, un raro momento de soledad. Sin embargo, al caminar por el parque, el silencio desconocido solo amplificaba el dolor de una soledad que se negaba a nombrar. Se detuvo junto a un gran roble, observando a un grupo de niños persiguiendo burbujas sopladas por un artista callejero. Un niño de cabello claro llamó su atención, no porque fuera diferente a los demás, sino por el entusiasmo con el que perseguía las esferas brillantes. La risa del niño llenó el aire, un sonido puro y sin restricciones que hizo que los labios de Ethan se movieran en una inesperada sonrisa. Cerca, una mujer se sentaba en un banco, su atención dividida entre un libro gastado y el cuidado del niño. Su cabello oscuro enmarcaba un rostro amable y había una elegancia silenciosa en la forma en que se sentaba, una pierna cruzada sobre la otra. Parecía estar a gusto, algo completamente ajeno a Ethan, y se encontró observando la escena como una viñeta de una vida más simple que nunca había conocido. Finalmente, el niño, al haber atrapado una burbuja, se giró para mostrar su trofeo al mundo, pero al ver a Ethan, lo miró detenidamente, inclinando la cabeza como si intentara recordar un rostro familiar. Sin dudarlo, el niño tropezó hacia él, sus zapatillas haciendo un suave crujido sobre el sendero de grava. «Hola, señor», dijo el niño, mirando hacia arriba con una gran curiosidad en sus ojos azules brillantes. «Mi mamá tiene una foto de usted en su bolso». Ethan parpadeó, completamente sorprendido. «¿Ella tiene una?», preguntó, agachándose ligeramente para mirar al niño. «¿Está seguro de que es mía?». El niño asintió con firmeza. «Sí, la vi. Es algo antigua, pero definitivamente es usted». La mente de Ethan comenzó a trabajar a 1000 por hora. ¿Quién era la madre de este niño y por qué tenía una foto tan antigua de él? No era algo que pudiera ignorar fácilmente. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. «Charlie», dijo el niño con orgullo. «Ese es mi perro, Max. ¿Quieres verlo hacer un truco?». Ethan se rió genuinamente, encantado por la sencillez del niño. «Tal vez en un minuto, Charlie. ¿Puedes decirme dónde está tu mamá?». Charlie señaló hacia el banco, donde la mujer aún se sentaba, su atención ahora sobre ellos. Su expresión había cambiado de relajada a tensa, como si estuviera preparándose para intervenir. «Ahí está», dijo Charlie. «Su nombre es mamá, pero otras personas la llaman Clara». Ethan sintió que su pecho se apretaba. Clara. No había escuchado ese nombre en más de una década, pero sonó en sus oídos como una campana. ¿Podría ser la misma Clara? La que había conocido hace tanto tiempo, antes de que su vida se convirtiera en un torbellino de éxito y sacrificio. La idea parecía imposible, y sin embargo, al mirarla más de cerca, la familiaridad de su figura lo golpeó como un rayo. «Creo que necesito conocer a tu mamá», dijo Ethan, su tono ahora más serio. Charles se encogió de hombros como si fuera lo más normal del mundo. «Está bien, ven», dijo, tomando la mano de Ethan sin vacilar y tirando de él hacia el banco. Ethan lo siguió, su corazón latiendo con fuerza de una manera que ninguna confrontación en una sala de juntas o acuerdo de negocios jamás había logrado.
Cada paso lo acercaba a un pasado que pensaba que había dejado atrás, un pasado que tal vez no estaba listo para enfrentar. Cuando llegaron cerca, Clara se levantó del banco. Al verla más de cerca, no había duda, era ella. El tiempo había suavizado sus rasgos, pero no había disminuido la fuerza tranquila en sus ojos. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y aprensión, las manos apretadas alrededor de la correa de su bolso, como si fuera un salvavidas. Isen, dijo suavemente, su voz teñida de incredulidad. Clara, respondió él, con la garganta seca. Ha pasado mucho tiempo. Ninguno de los dos se movió por un momento, el peso de una historia no dicha flotando entre ellos. Finalmente, Clara forzó una sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. No esperaba verte aquí. Yo tampoco, admitió Isen, su mirada desviándose hacia Charlie, pero parece que tu hijo tiene una forma interesante de comenzar conversaciones. El rostro de Clara se sonrojó y miró a Charlie, que ahora estaba ocupado mostrando el último truco de Max a un pequeño grupo de niños. Lo siento si te molestó, dijo. Es curioso. No es molestia, dijo Isen rápidamente. Pero mencionó algo sobre una foto. El agarre de Clara sobre su bolso se apretó. No es nada, dijo demasiado rápido. Solo una foto vieja, una foto mía. Isen insistió. ¿Una foto de mí?, preguntó, su curiosidad ahora teñida de algo más profundo, algo que no sabía cómo nombrar. Clara vaciló, sus ojos desviándose. Es complicado. Isen quiso insistir, exigir respuestas, pero la vulnerabilidad en su expresión lo detuvo. En su lugar, dio un paso atrás, dándole espacio. No quería entrometerme. Es sorprendente que ella haya asintido, sus hombros relajándose ligeramente. Lo entiendo, es solo mamá, interrumpió la voz de Charlie mientras corría hacia ellos, sosteniendo la correa de Max. Max hizo su truco. ¿Lo viste? Clara sonrió hacia él, su tensión desvaneciéndose por un momento. Lo vi, querido, dijo Isen observando el intercambio, sintiendo una punzada de algo desconocido al ver el calor entre ellos, un lazo que era tanto hermoso como doloroso de presenciar. Debería irme, dijo Clara de repente, su voz cortando sus pensamientos. Fue bueno verte, Isen. Realmente. Espera, dijo Isen, acercándose un paso. ¿Podemos hablar solo unos minutos? Clara dudó, mirando hacia Charlie, que ya estaba distraído con un carrito de helado cercano. Finalmente asintió. Está bien, pero no aquí. Isen asintió, una extraña mezcla de alivio y aprensión envolviéndolo mientras Clara conducía a Charlie fuera de la escena. No podía deshacerse de la sensación de que este encuentro fortuito estaba a punto de deshacer un hilo que ni siquiera había notado que estaba suelto. El café que Clara eligió estaba escondido en una esquina de una calle tranquila, lejos del bullicio del parque. Su cálido interior zumbaba suavemente con el sonido de las máquinas de espresso y conversaciones murmuradas. Clara había elegido una mesa al fondo donde podrían hablar sin interrupciones. Isen la siguió, su mente acelerada aunque su expresión permaneció cuidadosamente compuesta. Charlie se sentó entre ellos, feliz, devorando una galleta con chispas de chocolate que Clara le había comprado para mantenerlo ocupado. Max yacía a sus pies, contento y quieto. Isen notó cómo la mano de Clara flotaba sobre su bolso, sujetándolo firmemente por la correa de cuero, como si estuviera protegiendo su contenido del mundo o tal vez solo de él. Ninguno de los dos habló al principio. Clara mantenía su mirada en Charlie, limpiando las migas de su camisa. Isen, sin embargo, no podía dejar de mirarla. Ella se veía tan parecida a la mujer que había conocido años atrás, pero diferente. El tiempo había grabado líneas sutiles en su rostro y suavizado sus características antes tan marcadas, pero la claridad de su mirada, la confianza silenciosa en su postura, era inconfundible. No has cambiado mucho, dijo Isen finalmente, su voz tranquila pero firme. Clara soltó una pequeña risa, aunque carecía de humor.
No estoy tan segura de que eso sea cierto, pero agradezco el sentimiento. ¿Han pasado, qué? ¿15 años? Preguntó él. Casi 20, corrigió Clara, mirando a Isen antes de apartar la vista. Ha pasado mucho tiempo, dijo Isen, asimilando la verdad de sus palabras. 20 años. No parecía posible. La última vez que la había visto, ambos estaban al borde de sus vidas adultas, llenos de sueños y planes que en ese momento parecían inquebrantables. Pero la vida tenía una forma de deshacer incluso los planes mejor trazados. Nunca pensé que te volvería a ver, admitió él. Menos aún en un parque, a través de tu hijo. Clara se tensó ligeramente, su mano apretando el bolso. La vida es así de extraña, dijo Isen, bajando la vista hacia la bolsa, donde sabía que la foto aún debía estar escondida. Se detuvo, no queriendo sobrepasar los límites, pero la curiosidad lo quemaba demasiado para ignorarla. Charlie mencionó una foto, dijo cuidadosamente. Dijo que es una de mí de cuando éramos más jóvenes. Clara se congeló, sus labios apretándose en una línea fina. No respondió de inmediato, concentrándose en limpiar las manos de Charlie con una servilleta. Isen esperó, sintiendo la tensión crecer entre ellos. No es nada, dijo finalmente Clara, su voz casi inaudible. Solo una foto antigua. Me gustaría verla, dijo él suavemente, si no te importa. Los ojos de Clara se clavaron en los suyos por un momento, y por un instante, Isen vio algo crudo en su expresión, algo cercano al miedo. ¿Por qué? Preguntó ella, con tono cauteloso. ¿Por qué te importa? Isen se detuvo, sorprendido por su reacción. Porque tengo curiosidad, porque es extraño pensar que, después de todos estos años, aún tendrías algo como eso. Su mirada vaciló, moviéndose entre él y Charlie, quien ahora estaba entretenido con un dibujo que había comenzado en la parte trasera de una servilleta. Finalmente, Clara dejó escapar un suspiro resignado y metió la mano en su bolso. Sus movimientos fueron lentos, deliberados, como si se estuviera dando tiempo para reconsiderarlo. Pero no se detuvo. Un momento después, sacó una pequeña foto algo arrugada y la puso sobre la mesa entre ellos. Isen la recogió, su respiración cortándose mientras estudiaba la imagen. Era una instantánea de otra vida, tomada en una tarde de verano que no había recordado en años. Él y Clara estaban juntos, sonriendo hacia la cámara, sus brazos colgados casualmente sobre los hombros del otro. Él lucía increíblemente joven, su rostro libre de las líneas y la tensión que ahora lo definían. Clara también se veía diferente, más ligera, más despreocupada. Recuerdo este día, dijo él en voz baja, acariciando el borde de la foto con el pulgar. Era justo antes de que me fuera a la universidad, dijo ella. Fuimos al lago, dijo Clara, asintiendo, aunque su expresión seguía siendo inescrutable. Insististe en llevar esa cámara vieja tuya, dijo ella. Dijiste que querríamos fotos para mirar hacia atrás. El pecho de Isen se apretó. No pensé que aún tuvieras esto, dijo. No lo tuve durante mucho tiempo, admitió Clara. Su voz cambió con algo que él no pudo identificar. Lo encontré años después, escondido en un libro viejo. No quise guardarlo, pero supongo que no pude tirarlo. Su honestidad lo sorprendió. ¿Por qué no?, preguntó él, con un tono más suave. Ella vaciló, sus ojos bajaron hacia la mesa. Porque me recordaba a un tiempo cuando las cosas eran más sencillas, más felices, antes de que todo se complicara. Isen la miró, el peso de sus palabras calando en él. Quiso preguntar qué había salido mal, por qué se habían distanciado tanto. Pero en el fondo, ya lo sabía. Su ambición, su deseo de tener éxito, siempre había sido lo primero. Estaba tan enfocado en construir su futuro que no se dio cuenta de lo que estaba dejando atrás. Clara, empezó, pero ella lo interrumpió con un movimiento de cabeza. No, dijo en voz baja. Está en el pasado, Isen.
No tiene sentido desenterrarlo ahora. Pero evidentemente había algo allí. Él insistió, señalando la foto. ¿Por qué la llevas contigo entonces? No es lo que piensas, respondió ella con firmeza, su tono sin espacio para más discusión. La guardé porque es parte de mi pasado, no porque esté aferrándome a algo. Isen se reclinó, digiriendo sus palabras. Quería creerle, pero algo en la forma en que ella evitaba su mirada le decía que había más en la historia. Aún así, sabía que era mejor no presionarla más, al menos no en ese momento. De repente, Charlie levantó la vista de su dibujo, su rostro iluminado por la emoción. Mira, mamá, dijo. Clara sonrió, la tensión en su rostro desapareciendo al instante mientras se concentraba en él. Es maravilloso, cariño, dijo. Max se ve justo como él. Isen observó en silencio la interacción. Un extraño torbellino de emociones se apoderó de su pecho. El amor de Clara por su hijo era evidente y despertó algo en el que no pudo identificar, tal vez un anhelo por la conexión que había evitado durante años. Mientras Charlie volvía a su dibujo, Isen volvió a mirar a Clara. Gracias, dijo en voz baja, deslizando la foto de vuelta sobre la mesa. Gracias por mostrarme esto. Clara asintió, pero no respondió. En lugar de eso, guardó la foto nuevamente en su bolso y se levantó. Debemos irnos, dijo, su voz firme pero distante. Está tarde. Isen quiso detenerla, pedirle que se quedara y hablaran, pero sabía que no lo haría. Las murallas que ella había levantado entre ellos no caerían tan fácilmente. Así que simplemente se levantó y le ofreció una pequeña sonrisa. Fue bueno verte nuevamente, dijo, sinceramente. Clara lo miró brevemente antes de apartar la mirada. A ti también. Mientras recogía a Charlie y Max, Isen las observó irse, la imagen de la foto aún vívida en su mente. No sabía qué había esperado encontrar ese día, pero no fue esto. Un vistazo a una vida que podría haber tenido, una vida que todavía acechaba en las sombras de su pasado. Y por primera vez en años, se encontró preguntándose qué habría sido de él. El sonido de la voz de Clara permaneció en su mente mucho después de que ella dejó el café, la forma en que había dicho su nombre, una mezcla de sorpresa, cautela y algo no expresado, despertó sentimientos que no había pensado en años. Cuando caminaba de vuelta a su coche, los bordes del pasado comenzaron a aparecer en sus pensamientos, vívidos e inevitables. Había conocido a Clara durante su último año de secundaria, cuando la vida aún parecía infinita y llena de posibilidades. Ella era el tipo de persona que podía iluminar una habitación solo con su presencia, atrayendo a las personas con su calidez e inteligencia. Isen, en contraste, siempre había sido más reservado, el soñador ambicioso, siempre un paso adelante en su mente, planeando el siguiente movimiento. Su relación había comenzado de manera inocente, nacida de un amor compartido por la literatura y un encuentro fortuito en la biblioteca de la escuela. Lo que comenzó como conversaciones casuales sobre libros y la vida pronto se convirtió en algo más. Clara tenía una forma de aterrizar a Isen, sacándolo de su impulso implacable y recordándole disfrutar del presente. Pasaron ese último verano juntos, un torbellino de largos paseos, charlas nocturnas y sueños compartidos. Isen había sido aceptado en una universidad prestigiosa al otro lado del país y Clara había sido completamente solidaria, incluso sabiendo lo que su partida significaría. Recordaba con dolor aquellos últimos días juntos, llenos de promesas que no podrían cumplir. Prometieron mantenerse en contacto, visitarse siempre que pudieran, pero la vida tenía una forma de deshacer incluso las mejores intenciones. Su primer año en la universidad había sido un torbellino de clases, pasantías y eventos de networking, dejando poco espacio para nada más. Sus llamadas se hicieron menos frecuentes, sus cartas más distantes, hasta que un día simplemente se detuvieron. Isen no había querido dejarla ir. Se había dicho a sí mismo que su carrera debía ser lo primero, que habría tiempo más adelante para revivir lo que tuvieron. Pero ese más tarde nunca llegó.
Cuando se dio cuenta de lo que había perdido, ya era demasiado tarde para regresar. De pie en el silencio del estacionamiento, no pudo evitar preguntarse qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes. ¿Se habrían quedado juntos? ¿Habrían construido una vida, una familia? La cara de Charlie apareció en su mente. El niño tenía la brillante energía de Clara, su sonrisa fácil, pero había algo en él, un eco de familiaridad que Ethan no podía identificar. Ese pensamiento lo molestó, creciendo más fuerte con cada momento que pasaba. Cuando finalmente llegó a casa, el vacío de su amplio penthouse se sintió aún más opresivo que de costumbre. Dejó las llaves en el mostrador y se sirvió un vaso de whisky. El líquido ámbar capturó la luz mientras lo giraba en el vaso. Se sentó junto a la ventana, el horizonte de la ciudad extendiéndose ante él, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Charlie, ¿cuántos años tenía? Ethan hizo las cuentas en su cabeza, su pecho apretándose a medida que la línea temporal coincidía de manera incómoda con la última vez que había visto a Clara. Pero no tenía sentido. Ella le había dicho que Charlie no era su hijo, y no hubo vacilación en su negación. Aún así, el pensamiento no lo dejaba ir. Ethan alcanzó su teléfono, tentado de llamarla y exigir respuestas, pero se detuvo. ¿Qué podría decirle? ¿Qué había estado sentado solo, obsesionado con un niño que acababa de conocer? ¿Qué no podía dejar de preguntarse si había alguna posibilidad de que fuera el padre del niño? Era absurdo, y sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que había más en la historia de lo que Clara había dejado ver. Los recuerdos siguieron inundando su mente, implacables. Vio a Clara con su vestido favorito de verano, riendo mientras lo salpicaba con agua en el lago. Escuchó su voz burlándose de él por ser demasiado serio, siempre planeando, nunca simplemente siendo. Sintió el peso de su cabeza en su hombro durante su última noche juntos, la tristeza no expresada que colgaba entre ellos mientras trataban de pretender que todo seguiría igual. Ethan se reclinó en su silla, pasándose una mano por el cabello. Durante años se había convencido de que su éxito valía los sacrificios que había hecho, que las largas horas, las conexiones perdidas y la soledad eran solo parte del precio a pagar. Pero ahora, por primera vez, se preguntaba si se había equivocado. Al día siguiente, se encontraba de nuevo en el parque, atraído por una fuerza inexplicable. No esperaba ver a Clara ni a Charlie de nuevo, pero necesitaba sentirse más cerca del momento que habían compartido. Caminó por el mismo sendero, deteniéndose en el banco donde ella había estado sentada. El libro que ella había estado leyendo seguía en su mente, aunque no había logrado distinguir el título. Estaba a punto de irse cuando una voz familiar lo detuvo. Ethan se giró para ver a Clara de pie a pocos pasos de él, con Charlie de la mano. Ella parecía sorprendida de verlo, pero no completamente disgustada. Clara, dijo él, su corazón acelerándose. No esperaba verte aquí. Podría decir lo mismo, respondió ella, con una ligera sonrisa en sus labios. Charlie tiró de su mano. ¿Podemos ir a ver a Max? Está esperando. Un minuto, cariño, dijo Clara suavemente, mirando a Ethan. Su expresión era cautelosa. ¿Qué haces aquí? Supongo que esperaba encontrarme contigo, admitió él. Hay mucho que no pude decir ayer. Clara suspiró, tensando los hombros. Ethan, no creo que sea una buena idea. ¿Por qué no?, preguntó él, acercándose. Clara, no puedes aparecer en mi vida después de 20 años sin explicación y esperar que no tenga preguntas. No aparecí en tu vida, dijo ella, cortante. Charlie te encontró. Esto no estaba planeado. Tal vez no, concedió él, pero ahora que ha pasado, creo que nos debemos una conversación honesta. Clara dudó, mirando a Charlie, que empezaba a impacientarse. No aquí, dijo finalmente. Este no es el momento. Entonces, ¿cuándo?, insistió Ethan. Porque no voy a dejarlo ir. Ella lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de frustración y algo más,
algo más suave. No lo sé, dijo en voz baja. Necesito pensar en ello. Ethan asintió, aunque la respuesta no lo satisfizo. Está bien, pero no me voy a ir, Clara. No esta vez. Clara no respondió. En cambio, tomó la mano de Charlie y se dio la vuelta para irse, sus pasos firmes y decididos. Ethan los observó alejarse, su pecho pesado con preguntas sin respuesta y sentimientos no resueltos mientras se quedaba allí solo. Una vez más, se dio cuenta de que esto solo era el comienzo. Los hilos de su pasado se estaban deshaciendo, llevándolo hacia algo que aún no podía definir. Y por primera vez en años, se sintió tanto aterrorizado como vivo. Ethan miró al techo de su oficina, el familiar zumbido de su teléfono vibrando contra el escritorio. La pila de contratos que esperaba firmar permanecía intacta, una rareza para alguien conocido por su enfoque agudo. Su mente estaba a millas de distancia, atrapada en un bucle implacable de preguntas sin respuestas. La expresión cautelosa de Clara, la foto en su bolso, el parecido curioso de Charlie con alguien que no lograba identificar. Cada detalle se reproducía sin cesar, cada pensamiento arrastrándolo más hacia una red de posibilidades. Cuando el día terminó, Ethan ya había tomado una decisión. Sabía que era intrusivo, pero no podía deshacerse de la sensación de que había algo que Clara no le estaba diciendo. Necesitaba respuestas, no solo para él mismo, sino porque no podía dejar ir la idea de que su encuentro no había sido una simple coincidencia. A la mañana siguiente, Ethan hizo una llamada discreta a un investigador privado de confianza, Daniel Carter. Daniel había trabajado para la empresa de Ethan en el pasado, desenredando espionaje corporativo o evaluando adquisiciones de alto perfil. Sin embargo, este era un caso diferente. Necesito que investigues a alguien, dijo Ethan, reclinándose en su silla mientras hablaba. Su nombre es Clara Evans. Vive aquí en la ciudad, y su hijo, Charlie Evans. Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que Daniel respondiera, su tono cauteloso. Esto no es por negocios, ¿verdad? No, admitió Ethan. Es personal, pero necesito que lo manejes con cuidado. Nada de cruzar límites, solo averigua lo que puedas sobre sus vidas. Daniel aceptó, y cuando la llamada terminó, Ethan se inclinó hacia adelante, frotándose las sienes. La decisión no pesaba de inmediato. Siempre había respetado la independencia de Clara y odiaba la idea de invadir su privacidad. Pero se dijo a sí mismo que era la única forma de entender el panorama más grande, si es que existía. Los siguientes días pasaron lentamente, marcados por un hilo subyacente de culpa y anticipación. Ethan se sumergió en el trabajo, tratando de distraerse, pero las preguntas persistían. Cada vez que veía la brillante sonrisa de Charlie en su mente o recordaba las respuestas vacilantes de Clara, el nudo en su pecho se apretaba. Finalmente, Daniel lo llamó tarde en una noche de jueves. He recibido la información que pediste. Daniel preguntó si podía revisarla ahora. Ethan asintió, aunque Daniel no podía verlo. Te escucho. Clara Evans es una madre soltera, comenzó Daniel. Trabaja como enfermera registrada en un hospital local. Ha vivido en el mismo apartamento modesto durante los últimos 8 años. Y no tiene conexiones financieras significativas. Al menos nada que la vincule a ti o a tu empresa. Ni préstamos, ni pagos. Ni lazos legales de ningún tipo. Ethan sintió un dolor de alivio, aunque fue efímero. No estaba seguro de qué esperaba escuchar. Pero la falta de enredos financieros aliviaba. Al menos uno de sus temores, Clara no lo había buscado por dinero. Charlie Evans, continuó Daniel. Tiene 8 años, nació en esta ciudad. No hay padre en su certificado de nacimiento. El corazón de Ethan dio un salto con ese detalle. Pero se obligó a mantenerse calmado. Sigue, dijo. Por lo que puedo ver, Clara lo ha estado criando sola desde que nació. No hay registros de acuerdos de copaternidad.
ni reclamaciones de manutención. Es independiente y, según todas las cuentas, está haciendo un buen trabajo con él. Sus vecinos la describen como amable, pero reservada. Trabaja largas horas, pero siempre hace tiempo para Charlie. Ethan cerró los ojos, imaginándose a Clara en su pequeño apartamento, equilibrando trabajo y maternidad, con la misma fuerza y determinación que recordaba de hace años. La imagen despertó algo profundo dentro de él. Admiración, pero también culpabilidad. Él había estado persiguiendo sus sueños, mientras ella había estado construyendo una vida sin él. ¿Quieres que investigue más?, preguntó Daniel después de un momento. No, dijo Ethan rápidamente. Ya has hecho suficiente, gracias Daniel. Después de colgar, Ethan se quedó en silencio, mirando las luces de la ciudad desde la ventana de su penthouse. La información que Daniel había descubierto pintaba una imagen de la vida de Clara, pero no respondía a la pregunta que más lo inquietaba. ¿Por qué había guardado la foto? ¿Por qué había ocultado la identidad del padre de Charlie? Y tal vez lo más preocupante de todo, ¿existía alguna posibilidad de que Charlie fuera su hijo? Los pensamientos de Ethan volvieron a la línea temporal. 8 años. Nacido aproximadamente un año después de que él y Clara se separaran. No era imposible. Pero la insistencia de Clara de que Charlie no era su hijo había sido firme. Aún así, la falta de un nombre de padre en el certificado de nacimiento persistía en su mente. La culpa de invadir la vida de Clara era más pesada ahora. Claramente, Clara había trabajado duro para proveer para su hijo, sin depender de nadie más, ni siquiera de él. Ella había construido una vida, por modesta que fuera, llena de amor y estabilidad. ¿Qué derecho tenía él de interrumpir eso? Pero la imagen de la foto lo perseguía. La explicación de Clara, que era simplemente un recordatorio de su pasado, parecía incompleta. Las personas no llevan consigo recuerdos de alguien que han olvidado. Esa foto significaba algo para ella, aunque no estuviera lista para admitirlo. Ethan se sirvió una bebida y se sentó en el sofá, dejando que el silencio de su apartamento lo envolviera. Pensó en la vida que había construido, llena de riqueza y éxito, pero vacía en muchos sentidos. Y luego pensó en Clara y Charlie, dos personas que, en cuestión de días, habían despertado una parte de él que había enterrado hacía mucho. A la mañana siguiente, Ethan se encontró de pie frente al hospital, donde Clara trabajaba. No había planeado ir, pero sus pies lo habían llevado allí, antes de que su mente pudiera alcanzarlos. No estaba seguro de qué esperaba lograr. Tal vez solo una conversación, una disculpa por invadir su privacidad, o incluso la oportunidad de hacer las preguntas que lo atormentaban en su pecho. Pero mientras estaba allí, viendo pasar a enfermeras y médicos por las grandes puertas de cristal, dudó. Clara tenía todo el derecho a su privacidad, a la vida que había construido sin él. Presentarse sin previo aviso se sentía mal, incluso si sus intenciones eran buenas. Se dio la vuelta para irse, pero una voz familiar lo detuvo. Ethan. Se dio la vuelta y vio a Clara de pie a unos pocos pies de distancia. Su expresión una mezcla de sorpresa y desconfianza. Llevaba su uniforme de enfermera, el cabello recogido, y se veía cansada pero hermosa, de una manera que le dolió el pecho. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Ethan dudó, buscando las palabras adecuadas. No quería molestarte, dijo finalmente. Es solo que no podía dejar de pensar en nuestra conversación. La expresión de Clara se suavizó un poco, aunque su guardia no bajó completamente. Ethan, no sé qué buscas.
Pero no creo que lo vayas a encontrar aquí. Tal vez no, admitió él. Pero no puedo dejar esto ir sin entenderlo, Clara. ¿Por qué guardaste esa foto? ¿Por qué la sigues teniendo después de todo este tiempo? Ella desvió la mirada, apretando la mandíbula. Es complicado, dijo finalmente. Entonces explícalo, dijo él. Su voz ahora más suave. ¿Por qué he pasado los últimos días preguntándome si cometí un error? Dejándote ir, y no creo que pueda vivir conmigo mismo. Si no trato de entenderlo. Clara lo miró a los ojos. Sus ojos llenos de algo que no podía identificar. Dolor, anhelo. Y tal vez, solo tal vez, un atisbo de esperanza. Pero no respondió. En su lugar, suspiró y miró hacia las puertas del hospital. Tuve que regresar al trabajo, dijo suavemente. No puedo hacer esto ahora. Isen asintió, aunque el dolor en su pecho se intensificó. Esperaré, dijo simplemente. Cuando estés lista. Clara vaciló por un momento, luego se dio la vuelta y se alejó, dejando a Isen de pie, solo, con más preguntas que respuestas. El aire estaba fresco esa noche cuando Isen se encontraba afuera del edificio de apartamentos de Clara, una estructura de ladrillo modesta situada en un vecindario tranquilo. El suave zumbido de la vida de la ciudad resonaba en el fondo, lo suficientemente distante para que el silencio se asentara. Había vacilado antes de llegar, sin saber si aparecer sin previo aviso alejaría aún más a Clara, pero las preguntas sin respuesta no lo dejaban descansar y necesitaba claridad. Necesitaba que ella llenara los vacíos. Presionó el timbre y esperó, con el corazón latiendo con fuerza mientras los pasos se acercaban. La puerta se abrió lentamente y allí estaba ella, con una expresión mezcla de sorpresa y reserva. Isen, dijo Clara, su voz baja. Miró brevemente detrás de ella antes de salir al pasillo. ¿Qué haces aquí? Necesitaba verte, dijo él. No podía dejar las cosas como estaban. Clara suspiró, sus dedos rozando el marco de la puerta, como si estuviera decidiendo si dejarlo entrar. Finalmente asintió, apartándose para que él pasara. Charlie está en su habitación haciendo la tarea, mantén la voz baja. Isen entró, observando el pequeño pero acogedor espacio. Los muebles eran sencillos, bien cuidados pero evidentemente usados. Un par de fotos enmarcadas adornaban las paredes, la mayoría de ellas de Charlie, con su rostro sonriente en retratos escolares, fotos espontáneas y algunas instantáneas con Max. El apartamento hablaba de una vida construida sobre el amor y el trabajo arduo, y Isen sintió una punzada de culpa por irrumpir en ese espacio. Clara le indicó que se sentara en el cálido sofá, pero no se unió a él. En cambio, cruzó los brazos mientras permanecía junto a la ventana. La tensión en el aire era palpable. No deberías estar aquí, dijo suavemente. Esto no es justo para mí ni para Charlie. Lo sé, respondió Isen, con la voz firme. Pero no puedo dejar de pensar en esa foto, en todo lo que hemos dejado sin decir. Necesito entender, Clara. Ella se giró hacia él, sus ojos destellando de frustración. ¿Entender qué? ¿Que guardé una foto de una época de mi vida en la que pensé que podríamos tener un futuro? ¿Que la guardé porque me recordaba a una versión de mí misma que fue feliz, aunque solo fuera por un momento? Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago, pero él mantuvo su mirada. No solo la guardaste, dijo. La llevas contigo. Eso no es algo que se hace con un recuerdo del que uno ha seguido adelante. Los hombros de Clara cayeron y soltó una exhalación. No sabes cómo ha sido mi vida, Isen. No tienes derecho a juzgar por qué la guardé. No te estoy juzgando, respondió él rápidamente. Solo que... Clara, estás llevando una foto de nosotros mientras crías a un hijo de 8 años. El tiempo no encaja. Su rostro se endureció. Charlie no es tu hijo. Entonces dime por qué siento que hay algo que no me estás diciendo, presionó Isen,
porque no puedo dejar de preguntarme si he perdido algo, alguien que debía haber conocido. Clara se frotó las sienes, su voz temblando cuando respondió. Ya te lo dije, Ethan. El padre de Charlie no está en la foto. Nunca lo estuvo. No tienes que buscarle más explicación que esa. Entonces, ¿por qué la foto?, preguntó Ethan, suavizando la voz. ¿Por qué la llevas contigo todos estos años? Clara vaciló, sus defensas cediendo un poco. Se hundió en el sillón frente a él, jugando con el borde de su manga. Porque, comenzó lentamente, fue la última vez que sentí que mi vida estaba en un camino que entendía. Después de que te fuiste, todo cambió. No planeaba ser madre soltera. No planeaba criar un hijo sola, trabajando turnos dobles para llegar a fin de mes. Esa foto me recordaba un tiempo cuando las cosas aún parecían posibles, cuando sentía que no cargaba el mundo sobre mis hombros. Su voz se quebró y rápidamente miró hacia otro lado, limpiándose los ojos. Ethan se inclinó hacia adelante, sintiendo su propia culpa más pesada que nunca. Clara, dijo suavemente, siento mucho todo lo que te hice pasar entonces, por irme sin mirar atrás. Pensé que estaba haciendo lo correcto, enfocándome en mi futuro, pero ahora veo lo egoísta que fue. No importa ya, respondió ella, con la voz ahogada. Ambos seguimos adelante. He construido una vida para mí misma y tú también. Pero sí importa, insistió él. Porque aunque hayamos seguido adelante, todavía me importa lo que te pasó y me importa Charlie. No puedo ignorar la posibilidad. Te lo dije, Clara interrumpió, con tono firme. Charlie no es tu hijo. La contundencia de sus palabras quedó suspendida en el aire y Ethan se reclinó, luchando por aceptarlas. Sin embargo, la duda persistía en los rincones de su mente. Él la observaba cuidadosamente, buscando en su rostro cualquier señal de duda, cualquier grieta en la armadura que llevaba tan bien puesta. Si eso es cierto, dijo lentamente, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no dejaste que fuera parte de tu vida, aunque fuera como amigo? Clara vaciló, su mirada se desvió hacia el pasillo, donde estaba la habitación de Charlie. Porque era más fácil de esta manera, admitió. Más fácil dejar el pasado en el pasado, dejarte ir sin arrastrarte a algo que no pediste. El pecho de Ethan se apretó. ¿Y si yo hubiera querido ser parte de eso?, preguntó. Ella negó con la cabeza, su expresión cansada. No entiendes, Ethan. Cuando me enteré de que estaba embarazada, tuve que tomar decisiones por mí misma. No podía contar con nadie más para dar un paso adelante, ni contigo, ni con nadie. Y he hecho lo mejor que he podido para darle a Charlie la vida que merece. Ethan quiso argumentar, decirle que no le había dado la oportunidad, pero sabía que no era justo cuestionar las decisiones que ella había tomado en circunstancias que él no podía comprender completamente. No estoy aquí para quitarte nada, dijo finalmente. Solo quiero entender, saber la verdad. Clara lo miró, sus ojos llenos de agotamiento y algo que parecía culpa. Pero no dijo nada, en cambio, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la calle abajo. La verdad es, dijo en voz baja, que guardé la foto porque necesitaba un recordatorio de lo que solía creer, de quien solía ser. No significa nada más que eso. Sus palabras se sintieron como un muro que se levantaba entre ellos, impenetrable e inmovible. Ethan se quedó en pie, su corazón pesado con el peso de todo lo que quedaba sin decir. No sé si lo crea, dijo suavemente, pero lo respetaré por ahora. Clara no se dio la vuelta y Ethan interpretó eso como una señal para irse. Se dirigió hacia la puerta, pausando por un momento antes de salir. Clara, dijo, su voz firme pero amable. Si alguna vez quieres contarme más, si alguna vez necesitas algo, estaré aquí. Ella asintió, aún mirando hacia la ventana, y Ethan salió, la puerta cerrándose tras él. Mientras caminaba por el pasillo y salía a la noche, no podía deshacerse de la sensación de que la verdad seguía fuera de su alcance, esperando el momento adecuado para revelarse.
Una semana pasó después de la visita de Isen al apartamento de Clara, pero el encuentro seguía con él, roía los bordes de sus pensamientos. Intentó sumergirse en el trabajo, ahogar las dudas persistentes y las preguntas sin respuesta, pero nada ayudaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión cautelosa de Clara y la brillante sonrisa de Charlie. Algo aún no encajaba. Luego, una tarde, el teléfono de Isen vibró con un número desconocido. Normalmente no habría contestado, podría esperar o ser filtrado por su asistente, pero algo en esa llamada le dio una sensación diferente. Contestó, su voz cortante con curiosidad. Isen Caldwell, señor Caldwell, dijo. Soy Lila, respondió la voz al otro lado, dudosa. La hermana de Clara. Isen se congeló. No había escuchado ese nombre en décadas. Cuando él y Clara estaban juntos, Lila había sido la hermana protectora, siempre vigilando a Clara, pero nunca probando del todo la ambición de Isen. ¿Lila? Dijo con cautela. Hace mucho tiempo que no hablamos, respondió ella. Pero no pude quedarme callada más tiempo. Isen se incorporó, la tensión llenando su cuerpo. ¿De qué se trata esto? Es sobre Clara, dijo Lila. ¿Y Charlie? El aliento de Isen se detuvo. ¿Qué pasa con ellos? Preguntó, su voz tensándose. Hubo una larga pausa y cuando Lila habló de nuevo, su voz estaba cargada de tensión. Sé que mi hermana no ha sido completamente honesta contigo. El corazón de Isen dio un vuelco. Ella tiene sus razones, continuó Lila, pero creo que merece saber la verdad. El corazón de Isen latía con fuerza mientras esperaba a que ella siguiera hablando. Charlie es tu hijo. Las palabras lo golpearon como un tren de carga, dejándolo atónito. Durante un momento, no pudo hablar ni pensar. Era como si el mundo hubiera cambiado de eje, y todo lo que pensaba que sabía sobre su pasado se hubiera reescrito en un instante. Eso no es posible, dijo, su voz apenas un susurro. Clara me dijo que él no era mío. Ella ha estado mintiendo, dijo Lila sin rodeos. No quería decírtelo porque pensó que arruinaría tu vida. Estabas tan concentrado en tu carrera en ese entonces, en hacerte un nombre, que pensó que si sabías de Charlie, sentirías la obligación de quedarte. El pecho de Isen se apretó. ¿No pensó que tenía el derecho de tomar esa decisión por mí mismo? Pensó que estaba haciendo lo correcto, dijo Lila. Entiende, Isen. Clara tenía miedo. Era joven, estaba sola y tratando de averiguar cómo criar a un niño. No quería que te sintieras atrapado. Y cuando pensó en decírtelo, ya era demasiado tarde. Isen comenzó a caminar de un lado a otro, sus pensamientos desbordándose. ¿Y tú sabías todo este tiempo? Sí, admitió Lila, pero no estaba de acuerdo con su decisión. Le rogué que te lo dijera, pero ella estaba decidida a no hacerlo. Se llevó una mano a la frente, intentando procesar el peso de sus palabras. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque mereces saberlo, respondió Lila. Y Charlie merece conocer a su padre. Es un niño maravilloso, Isen. Inteligente, amable, tan lleno de vida. Es todo lo bueno de Clara y de ti. El pecho de Isen se apretó aún más ante la idea de todo lo que había perdido. Todos esos momentos que no había vivido, los primeros pasos, las primeras palabras, los hitos que ni siquiera había sabido que debía buscar. Y Charlie creciendo sin un padre, mientras Isen había pasado años centrado solo en sí mismo. No sé qué decir, admitió, su voz rota. No tienes que decir nada ahora, dijo Lila. Solo necesitaba que supieras la verdad. Lo que hagas con ella depende de ti. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de la conversación presionando sobre ambos. Finalmente, Isen habló, su voz firme. Gracias, Lila, por decírmelo. Después de colgar la llamada, Isen se desplomó en su sofá, mirando fijamente el horizonte fuera de su ventana.
Su mente era un torbellino de emociones, rabia por lo que Clara le había ocultado, culpa por no haber estado allí para Charlie y una profunda tristeza por todo el tiempo que habían perdido. Esa noche, el sueño fue imposible. Rejugó cada momento que había pasado con Clara y Charlie, ahora viéndolo todo bajo una nueva perspectiva, la foto en su bolso, sus dudas, sus evasivas, la forma en que Charlie, sin saberlo, había creado un puente entre ellos. Todo tenía sentido ahora, pero eso no lo hacía menos doloroso. Por la mañana, Isen supo que no podía quedarse con esa información solo. Necesitaba enfrentar a Clara, escuchar su versión y entender por qué había tomado las decisiones que tomó. Cuando llegó al departamento de Clara, su golpe en la puerta fue firme, decidido. Clara abrió la puerta, sus ojos se abrieron al verlo. Isen, dijo ella, su voz cargada de cautela. Tenemos que hablar, dijo él, su tono no dejaba lugar a discusión. Clara dudó por un momento, mirando hacia el interior del departamento. Charlie no está aquí, está en la escuela, dijo ella. Probablemente es lo mejor, respondió Isen. Porque esta conversación no tiene nada que ver con él, es sobre nosotros. Ella sintió a regañadientes y se apartó para dejarlo pasar. La tensión en la habitación era palpable mientras se sentaban frente a frente, el peso de las palabras no dichas colgando entre ellos. Hablé con Lila, dijo Isen, observándola atentamente. Clara se tensó, su rostro una mezcla de sorpresa y traición. No tenía derecho, empezó ella, pero él la interrumpió. Me dijo la verdad, dijo él, su voz firme. Que Charlie es mi hijo. El rostro de Clara se desplomó y desvió la mirada, incapaz de mantener contacto visual. Isen, ¿por qué? Preguntó él, su voz quebrada. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste creer que no era mío? Las lágrimas se agolparon en sus ojos y, finalmente, miró hacia él, su rostro lleno de angustia. Porque pensé que estaba haciendo lo correcto, dijo ella, su voz temblorosa. Estabas tan centrado en tu carrera, en construir tu futuro, no quería que eso se interfiriera, no quería que te sintieras obligado a quedarte conmigo. ¿No pensaste que yo tenía derecho a saberlo? Preguntó él, su voz alzándose. ¿Qué quizás quería ser parte de su vida? Clara se secó las lágrimas, negando con la cabeza. Estaba asustada, Isen, dijo ella. Era joven y estaba sola, no sabía qué hacer. Para cuando pensé en decírtelo, ya había pasado demasiado tiempo. Me convencí de que era mejor que no lo supieras. Isen se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación, tratando de procesar sus palabras. No tienes derecho a tomar esa decisión por mí, dijo él, su enojo en aumento. Me quitaste 8 años con mi hijo, Clara, 8 años que nunca recuperaré. Lo sé, dijo ella, su voz quebrada. Lamento no haberte contado, nunca quise hacerle daño a ti ni a Charlie. Pensé que los estaba protegiendo a los dos, dijo ella, sus lágrimas fluyendo. Pero ahora sé que no era eso. Él se detuvo y la miró, su enojo suavizándose al ver el dolor en sus ojos. No nos protegías, dijo él en voz baja. Te protegías a ti misma. Clara se estremeció, pero no discutió, simplemente asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Isen respiró hondo, sus emociones aún crudas pero más controladas. Necesito tiempo para procesar esto, dijo él. Pero quiero ser parte de la vida de Charlie, él merece saber la verdad. Clara asintió, su voz apenas un susurro. Está bien. Cuando Isen salió del departamento de Clara, sentía una mezcla de alivio y devastación. La verdad había salido a la luz, pero el camino hacia adelante era incierto, lleno de preguntas y desafíos que no estaba seguro de poder enfrentar. Sin embargo, había algo claro, no podía dar marcha atrás. Charlie era su hijo y estaba decidido a recuperar el tiempo perdido. La mañana era fría y clara cuando Isen estacionó su coche frente al edificio de apartamentos de Clara.
Había pasado toda la noche luchando con todo lo que había aprendido, tratando de procesar el peso de la situación. No importaba cuántas veces lo repasara en su mente, no podía escapar del dolor de la traición o de la abrumadora sensación de pérdida. Pero había algo más fuerte que su rabia o su tristeza, una necesidad inquebrantable de ser parte de la vida de Charlie. Clara abrió la puerta con una expresión de resignación, como si ya lo estuviera esperando. Se apartó sin decir una palabra, dejándolo pasar. Y se encaminó hacia el interior del departamento. El ambiente acogedor del lugar no lograba calmar sus nervios. Clara lo invitó a sentarse, pero él se quedó de pie. Hablé con Lila otra vez, dijo Isen, yendo directo al grano. Ella me lo contó todo. Clara cerró los ojos por un momento, sus hombros se hundieron un poco. Sabía que lo haría, dijo ella suavemente. Le dije que no lo hiciera, pero sabía que no podría guardarlo para siempre. Hizo lo correcto, respondió Isen, su tono firme pero no cruel. Tú debiste decírmelo, Clara. Lo sé, dijo ella, mirando sus manos. Sé que debería haberlo hecho, pero no sabía cómo. Tenías miedo, dijo él, su voz elevándose. Ya estabas construyendo tu vida y no querías ser el motivo por el cual lo dejaras todo. No era tu decisión, dijo él, su voz subiendo. Tú tomaste esa decisión por mí y me quitaste a mi hijo durante 8 años. 8 años, Clara, reiteró él, con dolor en su voz. Clara lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Crees que no me arrepiento? He pensado en decírtelo 1000 veces, pero cada vez me convencía de que ya era demasiado tarde, que tú ya habías seguido adelante y no necesitabas esto en tu vida. Isen se pasó la mano por el cabello, caminando de un lado a otro por la pequeña sala. No se trataba solo de mí, Clara. También se trataba de Charlie. ¿No crees que él merece saber quién es su padre? Claro que sí, dijo Clara, su voz quebrándose. Pero no sabía cómo decírselo. Él está feliz, Isen. Él es un buen chico y ya ha pasado por suficiente, no quería darle un giro a su mundo. Isen dejó de caminar de un lado a otro y se giró hacia ella, su expresión suavizándose. Clara, no estoy aquí para quitarte a tu hijo, solo quiero ser parte de su vida. Ya he perdido demasiado, no quiero perderme de nada más. Ella dudó, con las manos retorcidas en su regazo. No es tan simple. Charlie no sabe que eres su padre. Para él, solo eres un buen hombre del parque. ¿Qué pasaría si le contamos la verdad? ¿Y si lo confundimos o hace que sienta que todo lo que ha conocido es una mentira? Lo resolveremos juntos, dijo Isen, pero no puedo seguir fingiendo que no es mi hijo. Él merece la verdad, y quiero conocerlo, realmente conocerlo. Antes de que Clara pudiera responder, el sonido de pequeños pasos resonó por el pasillo. Charlie apareció en la puerta, frotándose los ojos somnoliento y sosteniendo la correa de Max. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó con curiosidad. Clara rápidamente se limpió los ojos, forzando una sonrisa. «Nada, cariño, Isen solo vino a hablar». El rostro de Charlie se iluminó al ver a Isen. «Isen, ¿vienes a ver a Max hacer más trucos?». Isen sonrió, con el corazón calentándose ante el entusiasmo del niño. «Tal vez más tarde, ¿y tú? ¿Cómo estás?». «Bien», dijo Charlie, sonriendo. «Vamos al parque más tarde». «¿Vienes también?». Clara se tensó, claramente sorprendida por la pregunta. Abrió la boca para responder, pero Isen habló primero. «Me encantaría», dijo, mirando a Clara, «si está bien para ti». Charlie se volvió hacia Clara, sus ojos grandes y esperanzados. «Por favor, mamá, ¿puede venir Isen?». Clara dudó, su resolución vacilando mientras miraba entre su hijo y Isen. Finalmente, suspiró y asintió. «Está bien», dijo suavemente, «puede venir». Charlie gritó de alegría y corrió a su habitación para prepararse, dejando a Clara y Isen nuevamente a solas. La tensión en el aire era palpable,
pero algo no dicho pasó entre ellos, una comprensión tentativa, frágil pero real. Gracias, dijo Isen en voz baja. Clara asintió, aunque su expresión seguía siendo conflictiva. Eso no significa que esté lista para contarle todo, dijo, no todavía. Lo entiendo, respondió Isen, pero no me voy a ir, Clara. Estoy aquí para ti y para Charlie. Poco después, se encontraron nuevamente en el parque. Charlie corrió adelante con Max, riendo mientras el perro perseguía un frisbee. Clara y Isen caminaban juntos, el peso de sus conversaciones aún flotando entre ellos. Eres bueno con él, dijo Clara después de un largo silencio, me refiero, a Charlie, le gustas. Yo también lo quiero, dijo Isen, es un gran chico y merece lo mejor. Clara miró hacia abajo, sus dedos rozando la correa de su bolso. He tratado de darle eso, dijo, lo he hecho lo mejor que pude. Has hecho un trabajo increíble, respondió Isen sinceramente, puedo ver cuánto te quiere. Clara sonrió levemente, su expresión suavizándose. Gracias. Mientras observaban a Charlie jugar, una sensación de calma se instaló entre ellos. Por primera vez en días, Isen sintió una chispa de esperanza, no solo para él, sino para todos ellos. Oye, Isen. Llamó Charlie, agitándole la mano. Ven a jugar con nosotros. Isen miró a Clara, quien asintió, una sonrisa tímida curvando sus labios. Él corrió hacia donde estaba Charlie, su risa uniéndose a la del niño mientras jugaban con Max. Desde el banco, Clara los observaba, su corazón lleno de una mezcla de miedo y algo que no se había permitido sentir en años, esperanza. Tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Isen, fiel a su palabra, comenzó a sacar tiempo de su apretada agenda para pasar con Charlie. Al principio, fueron salidas sencillas, viajes al parque, tardes lanzando un frisbee con Max o sentados juntos a comer helado mientras Charlie contaba animadamente historias sobre la escuela y sus videojuegos favoritos. Cada momento fue una revelación para Isen, desvelando las capas del niño lleno de energía, curiosidad y un entusiasmo por la vida sin límites. El vínculo entre ellos creció de forma natural, y antes de mucho tiempo, Charlie comenzó a esperar con ansias las visitas de Isen, con una emoción que derretía las dudas persistentes de Clara. Ella los observaba juntos desde lejos, al principio sin saber cómo permitir que Isen entrara completamente en la vida que había construido con tanto cuidado. Pero con el paso del tiempo, sus muros comenzaron a desmoronarse, poco a poco. Isen también comenzó a cambiar. Durante años, su vida giró en torno a su carrera, la interminable búsqueda del éxito y las victorias vacías que venían con ella. Ahora, al equilibrar reuniones con tardes en el parque o recogiendo a Charlie de la escuela, se dio cuenta de todo lo que había estado perdiendo. Sus prioridades comenzaron a cambiar y, con ellas, su visión de la vida que quería construir. Una noche, después de que Charlie se fue a la cama, Isen y Clara se sentaron juntos en la pequeña sala de estar de su departamento. El televisor estaba encendido de fondo, pero ninguno de los dos le prestaba mucha atención. Eres bueno con él, dijo Clara, rompiendo el silencio cómodo, está más feliz desde que está cerca. Creo que siempre sintió que algo le faltaba, aunque no sabía qué. Isen sonrió, aunque había algo de tristeza en su expresión. Es un gran chico, Clara. Solo desearía haberlo sabido antes. Odio haberme perdido tanto. Clara miró hacia sus manos, su voz suave. Sé que tomé la decisión equivocada al mantenerlo en secreto. Pensé que te estaba protegiendo, pero ahora veo que me equivoqué. Lo siento. Él extendió la mano, rozando la suya. Lo que importa es que estamos aquí ahora, para él. Eso es todo lo que quiero, estar ahí para él y hacerlo contigo, como sea que lo hagamos. Clara levantó la vista hacia él, con los ojos brillando de emoción. Yo también lo quiero. A partir de ese momento, comenzaron a navegar por las complejidades de la crianza compartida.
Hubo momentos incómodos, conversaciones acaloradas y veces en que el pasado amenazó con eclipsar sus avances. Pero también hubo victorias compartidas, ver a Charlie sobresalir en la escuela, celebrar su cumpleaños juntos y descubrir la alegría de ser una familia. Incluso si no estaba en el camino que alguna vez imaginaron, Ethan aprendió a dejar ir las constantes demandas de su trabajo, delegando más y confiando en su equipo para manejar los detalles. Por primera vez, encontró un equilibrio que no parecía una concesión. Su tiempo con Charlie se convirtió en una fuente de fuerza y claridad, aterrizándolo de una manera que no había imaginado posible. Una tarde soleada, los tres se encontraron nuevamente en el parque donde todo había comenzado. Charlie corrió adelante con Max, su risa resonaba mientras el perro perseguía la pelota. Ethan y Clara caminaban detrás de él, uno al lado del otro, sus pasos fáciles y sin prisa. ¿Alguna vez piensas en lo que podría haber sido?, preguntó Ethan, mirando a Clara. A veces, admitió ella, pero trato de no quedarme en eso. Lo que importa es dónde estamos ahora, y creo que por primera vez en mucho tiempo, estoy bien con eso. Ethan asintió, una sonrisa apareció en las comisuras de sus labios. Yo también. Llegaron al banco y se sentaron, observando cómo Charlie jugaba. El calor del sol, el sonido del viento moviendo las hojas y la vista de la felicidad de su hijo los rodeaba como una tranquila reafirmación. En ese momento, el pasado no se sentía tan pesado y el futuro no parecía tan incierto. No era perfecto, pero era suyo, y eso era suficiente. Al ponerse el sol en este emotivo viaje, nos recuerdan que la vida está llena de segundas oportunidades. Para Ethan, Clara y Charlie, el camino para volver a encontrarse no fue fácil, pero valió la pena cada paso. Su historia es un testamento al poder del perdón, a la resiliencia del amor y a la importancia de estar presentes para las personas que más importan.